¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Expediente INACYPE. En esta segunda oportunidad de reunirnos con ustedes, vamos a abordar un tema que también tiene que ver con este marco general que comentábamos en nuestra pasada emisión de la reforma constitucional al sistema de justicia penal. Este tema es uno de los de mayor importancia y relevancia, más ahora que los mexicanos hemos vivido tiempos más o menos complicados con relación al decidido combate que el gobierno federal y los gobiernos locales han emprendido contra la delincuencia organizada. Nos referimos muy particularmente a la propuesta del presidente Calderón, contenido en la reforma que envió al Senado de la República el pasado 9 de marzo, que habla de la creación de un Sistema Nacional de Desarrollo Policial. Esta misma propuesta, de la cual nos hablarán los invitados, también se refiere a la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Pública. La sola mención del tema les da la idea de su relevancia y de su importancia. Para hablar de él tenemos a dos personajes muy destacados que han dedicado su vida y su esfuerzo en distintos ámbitos, precisamente a cuestiones de tipo policíaco, entre otras. En primer término, quiero presentar al doctor Martín Gabriel Barrón Cruz. Martín es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es maestro en Ciencias Penales con especialidad en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Tiene múltiples obras publicadas. La última de ellas destaca por su oportunidad en la edición y por los comentarios que sobre ella se han hecho. Es un libro titulado El nudo del silencio, tras la pista de una asesina en serie, la Mataviejitas. Caso que particularmente impactó a la opinión pública de la Ciudad de México y de la República. Y actualmente Martín Barrón es profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bienvenido, Martín. Gracias, muy amable. Igualmente nos acompaña Gustavo Salas Chávez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de posgrado en el Instituto Nacional de Administración Pública y de posgrado también en la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha especializado en el Buró Federal de Investigaciones, conocido como FBI, como asesor de instructores y es experto en delito violento y crímenes seriales. Ha ocupado múltiples cargos en las administraciones locales y federales en el ámbito de la Procuración de Justicia y actualmente se desarrolla como consultor y como catedrático en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bienvenido, Gustavo. Buenos días. Bien hecha la presentación de nuestros invitados, me gustaría abrir el tema con una pregunta un tanto general, que me gustaría escuchar la opinión de ambos. Empezaríamos contigo, Martín, si no tienes inconveniente, respecto a cuál es la problemática existente, cuál es el problema que tenemos hoy día por lo que respecta a las policías. Esto en el ánimo de que nuestro tema es la creación de un Sistema Nacional de Desarrollo Policial. Pero ¿cómo estamos hoy día? Bueno, respecto de las corporaciones de policía, uno de los problemas más agudos que existe es la diversidad de corporaciones y el poco control que existe sobre las mismas policías. ¿Por qué? Porque hay como una especie de confusión en cuanto a la seguridad pública y lo que tienen que hacer las policías. ¿Por qué? Porque tenemos una policía de investigación, tenemos policías de seguridad. Y muchas de las ocasiones lo que hace la policía de seguridad, se quieren dar más facultades a la policía de seguridad, policías preventivas o municipales, para llegar a hacer actividades de policía de investigación, lo cual genera diversas problemáticas. Entonces, como que no hay una clara transparencia en cuanto a los conceptos que regulan esta parte de la seguridad pública. Entonces, nosotros, particularmente lo que yo he revisado, es que a lo largo del último siglo, del siglo XX, a pesar de que hay intentos por mejorar las corporaciones de policía, estos intentos siempre se han quedado truncos, siempre se han quedado cortos, nunca se ha logrado transformar. Nunca se ha logrado, ¿qué se ha logrado transformar? No se ha logrado transformar esta creencia que tenemos que la policía es corrupta, que la policía es ineficaz, que la policía ha sido invadida por las corporaciones delincuenciales. Entonces, ¿a quién recurrimos? A los militares. Entonces, el problema que tenemos de fondo es ¿para qué queremos a las policías?
¿Para qué las queremos? Y diversidad de Y policías. diversidad de policías. Esos son Gustavo, los ¿tú dos problemas. cuál es tu diagnóstico de la problemática existente? Como una primera aproximación a nuestro tema. Tomando un poco el modelo de análisis de Martín, yo sí difiero un poco en esa visión. Me parece que el problema no estriba únicamente en el hecho de que sean una multiplicidad de corporaciones de las fuerzas del orden público las que existan en el país. Me parece que ese no es en sí el problema. Me parece que el problema radica en la poca eficiencia de estas instituciones. Nuestro sistema federal al modo de la Constitución norteamericana, que finalmente de ahí copiamos nuestro federalismo, permite la posibilidad de que en diferentes niveles de administración, que van desde el municipal hasta el federal, pasando por los gobiernos estatales, se cuenten con diversas corporaciones policiales que no solamente se visualicen, como inicialmente lo era, como un servicio público. Hoy la Constitución, desde el 94, contempla el tema de la seguridad pública como una garantía. Es más, hay estudiosos en materia de derechos humanos que plantean que el primer derecho humano al que está obligado a garantizar el Estado es precisamente el de la seguridad pública, porque sin esta garantía no se podría garantizar ninguna otra garantía o derecho. Si no hay seguridad pública, no se puede garantizar ni desarrollo, ni estabilidad, ni paz social. Entonces me parece que el primer problema es que en México, como bien decía Martín, no hemos podido trascender a alcanzar el gran anhelo que durante muchos años hemos tenido los mexicanos: tener fuerzas del orden público verdaderamente profesionales. Y por profesionales no quiero decir solo que tengan una debida capacitación, sino de que sean eficientes y que sean confiables en las misiones que les son encomendadas. El otro ámbito me parece que no es una creencia, lamentablemente, el hecho de que nuestras corporaciones policiales han sido invadidas por la corrupción y por la ineficacia. Tenemos ejemplos claros, documentados a través de sentencias incluso, donde es evidente que el crimen organizado ha permeado en gran parte no solamente de las policías, sino del sistema integral de justicia y seguridad pública, donde han estado involucrados no solamente policías, sino también jueces, procuradores y una serie de servidores públicos, incluso hasta gobernadores. O sea, el tema no es sencillo. Me parece que hoy tenemos y hemos enfrentado una realidad para la cual el Estado mexicano no se preparó en los últimos años, y es el desbordamiento de una ola criminal que ha trascendido desde los delitos que afectan la seguridad pública, que en sí ya era un reclamo sentido y reiterado por parte de la población, a una manifestación evidente y notoria en nuestras calles de una delincuencia feroz que afecta de manera directa la seguridad nacional. De ahí incluso estriba la necesidad por la cual el Estado mexicano, en cumplimiento a los lineamientos que rigen a las Fuerzas Armadas, ha echado mano de ellas para garantizar esta gobernabilidad que puede llegarse a afectar a partir de una manifestación como en otros países ha existido y se ha manifestado notoriamente, donde se afecten las condiciones de gobernabilidad y por tanto se afecta la seguridad nacional. Me parece que la llegada de las Fuerzas Armadas a temas de seguridad ciudadana pues no es una circunstancia motivada por ellas mismas, sino por la necesidad de contar con todos los instrumentos con que cuenta el Estado mexicano para poder combatir el tema del crimen organizado, que se manifiesta de una manera más clara en el tema del narcotráfico. Claro. Hoy tenemos este problema, tenemos una diversidad de policías mal equipadas, mal profesionalizadas, con misiones no muy claras, porque además confundimos a veces misiones de investigación con las de prevención y viceversa, y con la irrupción también de las Fuerzas Armadas, pero las cuales, lo he publicado y lo he señalado, y incluso a propósito de que nos encontramos en este espléndido sitio, donde a partir de tesis de la Corte, donde se establece que sí puede el Estado mexicano echar mano de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad ciudadana, sí y solo sí a partir de que estén bajo el mando de autoridades civiles y respecto de investigaciones que realiza el Ministerio Público. Claro. Gracias, Gustavo, por esta primera aproximación. Un tema es la diversidad de policías que ya notaba también Martín.
Precisamente el año pasado dio a luz un libro, salió un libro sobre las policías, precisamente cuyo autor era Genaro García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigación. Y no recuerdo el número, pero precisamente el libro era ¿por qué 1.600 policías no eran suficientes? Parece que un poco la conclusión del entonces director de la AFI, ahora secretario de Seguridad Pública Federal, era que precisamente parte del problema era eso, la gran cantidad de policías que teníamos. Sí, el problema sigue estribando en que ¿para qué las queremos? Y el problema fundamental es que no hay una regulación. A pesar del sistema nacional, no hay una regulación, digamos, en términos más claros, no hay una ley de policía que nos diga para cuántas y para qué las queremos. Es decir, se han creado, cada quien a lo largo de la historia de este país, se han ido creando distintas corporaciones de policía y muchas de las ocasiones no tienen un sustento jurídico muy sólido. Entonces, por eso no solamente eran las 1.300, 1.600, de repente si nosotros lo sumamos y lo vemos, eran más de 3.000 corporaciones de policías, con las privadas y con las no privadas. Entonces, el número se va creciendo. El problema es la regulación de estas corporaciones. ¿Para qué las queremos? Ahora, si le sumamos los otros elementos que ya decía Gustavo, en cuanto a la poca eficacia y eficiencia de estas corporaciones de policía, entonces se nos vuelve un problema todavía más grave, porque no sabemos para qué las queremos y además están permeadas por la delincuencia organizada y no son eficientes para combatir. ¿Para qué las queremos? Claro, en ese contexto, ¿sí? Gustavo, ¿qué representaría para México el que se pretende instrumentar un sistema nacional de desarrollo policial como establece el proyecto de reforma? Me parece que la pretendida reforma del presidente Calderón colma muchos de los anhelos de quienes hemos estado dentro del tema de la justicia y la seguridad pública. Parto de lo siguiente. Efectivamente podemos hablar de que son 1.600 o 3.000 policías. Insisto, eso no nos debe de dar temor. Me parece que lo importante es que estas corporaciones policiales, que no tienen nada que ver con las organizaciones de seguridad privada, que es otro tema que tendremos que abordar, estas son y dependen única y exclusivamente de la autoridad, deben de estar debidamente diseñadas y desarrolladas para cumplir misiones con eficiencia, que no es lo mismo que eficacia, ¿no? Es decir, cumplir con misiones para las cuales están contempladas sin violentar garantías. Es decir, que los ciudadanos no sufran los abusos por parte de la autoridad bajo el argumento de que estamos protegiendo la seguridad de los propios gobernados. Me parece que el tener un sistema realmente de control policial nos permitiría establecer y diferenciar las misiones que a cada policía le deben de encomendar. Me parece, por ejemplo, que a la luz de esto tenemos también que diferenciar la variedad o la diversificación que hay de los delitos, no atendiendo a una clasificación legal, sino atendiendo a una clasificación criminológica. Por ejemplo, todos los delitos que afectan de una manera u otra la seguridad pública deberán ser atendidos de una manera. A diferencia, por ejemplo, de los delitos que son producto de las relaciones interpersonales o los delitos de cuello blanco, que si bien deben atenderse porque si no generan circunstancias de otra naturaleza, no debemos confundirlos con temas de seguridad pública. Por ejemplo, atender un tema relativo a justicia de paz, que no por ser de paz deja de ser importante, porque si no atendemos los temas de justicia de paz, se traducen en conductas de mayor relevancia. Por ejemplo, un pleito entre vecinos. Sí, la permisividad menores. hace Exacto. que eventualmente... Pero que hoy en México nuestras policías se dedican, entre comillas, a atender, y es lo que justifica hasta el 80% de las consignaciones que hacen las procuradurías. En cambio, los delitos que afectan de manera directa a la seguridad pública, los delitos, no solamente los graves, porque hay algunos que no están en esa categoría de graves y sí afectan la seguridad pública, pero me refiero a los delitos que se cometen con singular violencia, asaltos, violaciones, homicidios, secuestros, no son atendidos. Es decir, es lo que donde está la mayor cifra negra respecto del número de delitos que se cometen
en este tema. Y el tercer rubro, o el cuarto rubro, sería el de la seguridad nacional. Es decir, cuándo y quiénes son las autoridades responsables de enfrentar los delitos que afectan la seguridad nacional y donde hoy, por supuesto, el narcotráfico, por su fuerza corruptora, por su amenaza frente al Estado, por su evidente y objetivo poder económico y de violencia y de represalia en contra de las autoridades, es una realidad, como existió, por ejemplo, en Colombia, donde incluso llegaron las fuerzas del narcotráfico a echar atrás una ley del Congreso que permitía la extradición de algunos narcotraficantes para evitar que fueran llevados ante las cortes norteamericanas. Es decir, yo creo que tenemos que diferenciar. Y a través de ese sistema podemos saber qué policías tienen ciertas misiones y puedan cumplirlas. Lo que se llama la supervisión y administración de investigaciones criminales, de tal manera que podamos saber si están cumpliendo con eficacia sus responsabilidades sin invadir ámbitos de acción que deben de estar diseñadas para otro nivel de atención, de preparación y de equipamiento, porque de otra manera, actualmente aproximadamente son 300,000 policías los que existen en todo el país. Sería absurdo pensar que de un plumazo o en un corto plazo pudiéramos uniformarlas en cuanto a equipamiento, a salarios, a capacitación. Es más, hay municipios donde incluso se siguen ateniendo a usos y costumbres y que ni siquiera hablan castellano, esas policías, y que tienen plena validez jurídica, igual que cualquier otro municipio, por ejemplo, del tamaño de Guadalajara o de Acapulco o de la ciudad o de los municipios conurbados de Monterrey. Y eso tiene que ver con lo que comentabas, Martín, de para qué queremos las policías, en esos tres rubros, en esos tres ámbitos que señalaba Gustavo. Es decir, ¿qué representaría tener, vuelvo a la pregunta con la que le hacía Gustavo, qué representaría tener un sistema en esta diversidad? El hacer un sistema es precisamente tener claro para qué vamos a querer las policías. Bajo esta lógica. Precisamente por eso yo he insistido en que tenemos que hacer una ley de policía, y este sistema creo que y puede ser uno de los pasos para impulsar esa ley de policía, porque efectivamente aquí hay un problema, hay problemas en cuanto al orden público. La policía está para vigilar el orden público y la seguridad pública, ¿sí? ¿Qué policía? La policía municipal y la policía preventiva. Esto es como está estipulado. Luego viene la policía de investigación. ¿Qué delitos se investiga? Y ahí, en el problema de la investigación, vienen toda otra serie de categorías que también el artículo 21 constitucional señala que se le van a dar más atribuciones a la policía de investigación, bajo este mismo proyecto de reforma que está proponiendo el presidente Calderón. Entonces, tenemos que tener muy claro todos estos rubros, porque si no, podríamos generar nuevamente un gran aparato y no saber para qué lo queremos. Un nuevo sistema. Bueno, la teoría de sistemas lo que dice es que si una parte o uno de los subsistemas no funciona, el sistema en su conjunto no va a funcionar. Si nosotros lo vemos, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, no dicho por mí, sino dicho por las propias autoridades del sexenio pasado, dijeron que no había cumplido todas las expectativas que estaban planteadas desde su creación. O sea, están reconociendo que el sistema no ha funcionado en toda la extensión. El generar un sistema es ver precisamente, esa es mi interpretación, ver que este sistema empiece a funcionar, o por lo menos tratar de ver que este sistema en su conjunto empiece a funcionar. ¿Por qué? Porque la creación del Sistema Nacional de Desarrollo Policial pretende la profesionalización de lo que hablaba Gustavo, la capacitación, ¿sí?, el control de las policías, el ingreso, el egreso. Entonces se está buscando que este sistema controle todas estas áreas y pueda permitir generar efectivamente una capacitación, una profesionalización. ¿Qué es ser profesional? Sería la pregunta, porque hay policías, comandantes de policía, con toda una trayectoria detrás, 20, 30 años o menos, y no quiere decir que no sean profesionales en su actividad. El problema es que, ¿qué tipo de profesionalización queremos? ¿Qué le estamos pidiendo al policía? Porque, vuelvo, la eficacia y la eficiencia, que este es el problema.
¿Por qué un policía no es eficaz? ¿Por qué un policía no es eficiente? Estas dos preguntas tienen que ver también, y ahí tenemos que ver el escenario de qué es lo que realiza, cómo lo realiza, ¿sí? Con qué instrumentos lo realiza, tiene los elementos adecuados o no. Los propios policías hoy en día se quejan de que no tienen equipo, y siempre se han quejado que no tienen equipo, que no tienen armamento, que no tienen... Bueno, sí, y si lo tuvieran, ¿harían lo que les corresponde? ¿Tendrían la capacidad para poder responder a los ciudadanos, para poder enfrentarse a las actividades que tienen que estar realizando? Entonces, esto es lo que está detrás. A final de cuentas, la policía mexicana, y esto, bueno, yo lo he trabajado durante casi los últimos 10 años, ¿sí? Ha venido arrastrando un lastre, ¿sí? De poco conocimiento técnico dentro de su propia especialidad. Si nosotros vemos hace 10 años, por ejemplo, cuáles eran los niveles educativos que tiene la policía del Distrito Federal, los niveles educativos que tenía eran de secundaria. Eso era el nivel educativo que tenía la policía del Distrito Federal. Hoy, 10 años después, tendríamos que hacer nuevamente un estudio para ver cuáles son las capacidades de las corporaciones de policía. Entonces, y esto tiene que ver con la parte de la profesionalización y la capacitación. Si nosotros tenemos una policía con nivel de secundaria, ¿qué tipo de capacitación le vamos a brindar? ¿Qué tipo de estudios o qué tipo de cursos de adiestramiento tenemos que ir generando? Es decir, la detección de necesidades ya está, las corporaciones de policía tienen muchas necesidades, pero ¿cómo las atacamos? ¿Cómo las vamos cubriendo? Ahora, ante esta perspectiva, Gustavo, parecería razonable que se pretenda generar un sistema nacional de desarrollo policial. Ahora, tomando en cuenta que el proyecto de reforma pretende modificar la fracción 23 del artículo 73 de la Constitución, esto quiere decir que el Congreso de la Unión va a tener la capacidad, la posibilidad de expedir leyes de carácter nacional que establezcan las bases de coordinación, por ejemplo, para un sistema nacional de desarrollo policial. Con base a la perspectiva y lo que han anotado Martín y tú en cuanto a las deficiencias, a lo que se debe dedicar la policía y la eventual falta de coordinación, ¿cuál es la perspectiva de la creación de este mecanismo? Me parece que es la piedra de toque del tema que hoy nos ocupa. Mira, actualmente, si bien tenemos una legislación dirigida específicamente al tema de la seguridad pública, en el terreno de los hechos no se ha traducido ni en la pretendida coordinación que señala, ni mucho menos en acciones directas que se hayan materializado en la disminución de índices delictivos y mucho menos en la percepción ciudadana de una mayor seguridad. O sea, hoy contamos con un pretendido sistema nacional de seguridad pública que me parece que ni es sistema, como dice Martín, y yo le agregaría que ni es nacional, ni mucho menos de seguridad pública. Sin embargo, los mexicanos en los últimos años hemos hecho grandes esfuerzos y hemos destinado miles de millones de pesos a ese sistema, donde no se ha traducido en hechos concretos que se materialicen en soluciones reales. Ahora, en parte, ¿por qué? Me imagino que a eso vas, pero... Bueno, porque la ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública no tiene los efectos de una ley donde haya competencia concurrente, al modo de una ley general de salud, al modo de una ley general que permita que las autoridades federales, quienes finalmente son quienes instrumentan esta ley general, aunque tenga diferentes niveles de aplicación, emitan la norma técnica. Te pongo un ejemplo. O sea, pero debe haber, es decir, que haya una autoridad rectora. Exacto. Ahorita no la hay. No existe. Se tiene que coordinar. En el papel supuestamente existe a partir de la coordinación en términos de la ley de planeación, y esta coordinación se efectúa a través de la Conferencia Nacional de Procuradores o la Conferencia Nacional de Secretarios de Pública, donde esto en el terreno de los hechos, desde su creación en el 94, en ese entonces la presidía o la dirigía el secretario de Gobernación
hoy la tiene el Secretario de Seguridad Pública, se ha convertido en una arena política y no se ha convertido en un lugar donde realmente se establezcan acciones y compromisos reales. ¿Por qué? Porque esto se demuestra a partir de la aplicación de recursos. Existe una fórmula federal donde supuestamente en la medida del cumplimiento de esa fórmula federal se seguirán dotando recursos del FASP para convertirse en FOSEC. El FASP es el Fondo de Aportación de Seguridad Pública, que son los fondos del ramo 33 del presupuesto que autoriza el Congreso y que se traducen en los fondos que van dirigidos al fideicomiso de seguridad pública de cada uno de los estados. Se supone que a partir de esa fórmula que se emitió desde hace aproximadamente 10 años, en la medida de que vas cumpliendo con ella se te van dando mayores recursos, pero en la práctica no es así. Existen entidades federativas que no han cumplido jamás con esa fórmula y que sin embargo año con año exigen la entrega de esos recursos sin que haya un seguimiento y una vigilancia del cumplimiento. Ahora, nos ibas a señalar a manera de ejemplo cómo funciona en el esquema de la Ley General de Salud. Pero si te parece, Gustavo y Martín, vamos a hacer ahora una breve interrupción para posteriormente retomar el tema, para que el canal judicial nos haga algunos comentarios en sus cortes. Regresamos en un minuto más. Bien, regresamos después de este breve corte para abordar este tema de la mayor importancia y relevancia para la vida de nuestro país, que tiene que ver con el desarrollo de las policías. Precisamente antes de irnos al corte, comentábamos con Gustavo Salas y con Martín Barrón la necesidad de tal vez crear una ley general que nos dicen nuestros invitados, que puede ser la intención de, al incorporar este proyecto de reforma en el artículo 73, para que el Congreso de la Unión tenga la posibilidad de establecer una ley general que establezca las bases de coordinación para la creación de un Sistema Nacional de Desarrollo Policial. Nos comentaba Gustavo que a la fecha, por ejemplo, la que establece las bases de coordinación para el sistema de seguridad pública no ha funcionado del todo porque se ha convertido más que todo en una arena política por distintas circunstancias. Y precisamente dejábamos el asunto que él nos comentaba que supone que puede venir una ley secundaria que establezca competencias concurrentes a manera de la Ley General de Salud. Yo creo que sería muy interesante para la gente que nos escucha, Gustavo, que nos pudieras decir cómo funciona, por ejemplo, la Ley General de Salud en su aplicación ya como autoridad o las competencias concurrentes y cómo lo podría hacer Seguridad Pública y Desarrollo Policial. Claro que sí. La Ley General, a diferencia de la Ley Federal, aun y cuando las dos las aplique y las instrumenta una autoridad federal, o van dirigidas a que sean reguladas por una autoridad federal, la clave está en que una ley general tiene un ámbito de aplicación en los diferentes niveles de gobierno y de administración, porque el municipio no es un nivel de gobierno, ya que no cuenta con todos los elementos de un estado completo, ¿no? Pero digamos, coloquialmente se les llama los 3 niveles de gobierno: municipio, estado y federación. La Ley General de Salud, por ejemplo, establece y parámetros que se aplican a estos 3 niveles de administración. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar una campaña como Estado de vacunación, no la puedo hacer a mi leal saber y entender o capricho. Tengo que regirme por la norma técnica que emite la Secretaría responsable de la rectoría de esta ley general, en este caso la Secretaría de Salud. De tal manera de que no hay una campaña de vacunación en fechas diferentes en cada estado. Por ejemplo, si yo quiero construir un quirófano en un municipio, yo no lo puedo hacer a mi capricho. Hay una norma técnica que emite la Secretaría de Salud que establece los parámetros y requisitos que tienen que cumplir para el equipamiento y construcción de un quirófano. Lo mismo debe suceder en materia de seguridad pública, porque hoy la pretendida ley general que existe no establece... ¿Las de bases de coordinación? La de bases de coordinación, que más larguísimo el nombre. Me parece que podría ser más sencillo, como dice Martín, una ley general de seguridad pública o de policía, de manera coloquial, para que además fije muy precisamente el tema que nos ocupa. De tal manera que exista la posibilidad de que el Congreso establezca
los parámetros y circunstancias donde el Estado va a nivel nacional a reservarse la rectoría de ese tema. Como existen otras materias, en materia de hidrocarburos, en materia de salud, en materia de educación, y que cada estado, por supuesto, y que los municipios, de acuerdo a sus corporaciones y misiones que tienen estas corporaciones policiales, las cumplan, pero dentro del marco no de un sistema nacional donde a veces mandamos información a unos bancos de datos y a veces no, y si no la mandamos no pasa nada, sino realmente a un sistema que tenga un registro y control de lo que está pasando en el tema. Y dos, que además permita, a partir de esta práctica rectora del Estado mexicano, dirigir las acciones hacia los temas que revisten importancia y relevancia en términos de la viabilidad del Estado mexicano. Es decir, no comprar, no adquirir elementos, pueden ser de trabajo, pero no al capricho de lo que se le ocurra a cualquiera de los responsables del manejo de los recursos, sino que hay una rectoría donde se emita una norma técnica. Por ejemplo, les pongo este caso. No existe en este país hoy en día una norma técnica que obligue a los estados a adquirir equipamiento, por ejemplo, vehicular, patrullas, con tales características de acuerdo a la naturaleza de las misiones. Tenemos casos de municipios donde hay municipios conurbados en la Ciudad de México, donde compraron Hummers, son carísimos, para funciones y misiones que son eminentemente en área urbana, de seguridad ciudadana, por ejemplo, faltas administrativas, que no tiene que ver con ello, ¿no? O al revés, ¿no? Compramos a veces instrumentos y requerimientos muy caros que no corresponden a la naturaleza de las misiones que con otros instrumentos podríamos hacerlos. Es decir, cada quien hace lo que quiere. Yo entiendo que esta reforma que está impulsando el presidente Calderón va a permitir ya la creación de una ley que venga a sustituir a esta ineficiente ley general que establece las bases de coordinación de un sistema de supuestamente seguridad pública, donde tengamos un órgano rector que establezca las políticas nacionales y la tan helada política criminal que en este país nos hemos olvidado de desarrollar en los últimos años. Claro. Entonces, de esta ley, Martín, de la que ya apuntabas y que hacía referencia ahorita Gustavo, un presupuesto fundamental sería la rectoría. La rectoría que en este caso sería la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Sí, tiene que haber una rectoría porque no podemos seguir diversificando. No solamente a nivel federal, sino a niveles estatales. Por ejemplo, si nosotros vemos las distintas propuestas de seguridad que hay de las corporaciones de policía preventiva que hay a nivel de los estados, podemos encontrar por la propia naturaleza política de quienes están gobernando los distintos municipios de un estado, vamos a encontrar proyectos distintos de seguridad pública y la asignación, y lo que decía Gustavo, el equipamiento para estas corporaciones, cada quien lo hace a su leal saber y entender, de acuerdo a las necesidades que presume que hay. A final de cuentas, lo que sigue estando presente es el sentimiento de inseguridad por parte de la población, independientemente de las propuestas políticas. Es decir, la población no se siente segura. Esa es la percepción que el ciudadano común y corriente ve. El principio que decía Gustavo también, de que este principio, garantía que ya está en la Constitución, que nos tiene que brindar el Estado, de sentirnos seguros, yo creo que hoy en día la población, la inmensa mayoría de la población, si hacemos una encuesta, se va a sentir insegura. Entonces, no tenemos estos mecanismos que permitan verdaderamente poder hablar de un sistema. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos otro tipo de corporaciones, las corporaciones de policía encargadas de la investigación de los delitos, policías ministeriales o policía judicial. Si nosotros también lo vemos, a nivel del país existen 30 institutos de formación profesional, es decir, 30 institutos en los cuales se capacitan a los policías ministeriales. Y si nosotros vemos la forma en que se capacitan los programas de estudio de estas instituciones, vamos a encontrar enormes diferencias. Tampoco están homologados. Entonces, ¿qué problema tenemos? Tenemos 30 proyectos completamente disímbolos de cómo capacitar a policías que van a investigar delitos. Y aquí, bueno, lo hemos visto. ¿Cómo se investiga homicidio? Pues la técnica de investigación es una.
Así el homicidio se ha cometido en distintas partes del país, la forma, la manera de investigar debe ser una. Debemos de aplicar ciertos criterios de a través de investigación. órganos rectores. Entonces, aquí viene el problema. Si lo estamos viendo, veamos los dos esquemas: policía de seguridad, policía de investigación. Y no hay concurrencia. Y en cada uno, en su área, los 32 estados o los 30 estados que tienen su instituto de formación tienen 30 programas distintos. La pregunta es ¿por qué? Porque, bueno, la autonomía de los estados se los permite. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Empezar a normar, a poner principios básicos para poder hacer investigación. O sea, no puede ser posible eso. Ajá, porque ¿cómo salvamos esto, Gustavo? Porque siempre aquí surge el tema de la soberanía de los estados, exactamente, ¿no? me ganaste la idea. Existe el mito, que me parece que es el momento de dejarlo bien claro, de que la reforma que está impulsando el gobierno de la República atenta con las soberanías de los estados. Eso es falso. Y lo digo abierta, clara y tajantemente. ¿Por qué? ¿En qué sustento mi afirmación? La posibilidad de que existan competencias concurrentes, como ya lo señalé, que existen en otras materias, no está ni con mucho violentando las soberanías de las legislaturas locales. Debo decir, por ejemplo, que en federaciones como Alemania, que es una federación y que se rige por un sistema muy similar al de nosotros, existen temas reservados incluso donde son de naturaleza nacional. Es decir, ellos sí tienen un cuerpo de Policía Nacional unificado. Aquí no estamos planteando siquiera esa fórmula que jurídicamente es totalmente viable. Aquí la reforma lo que está diciendo simplemente es que el Congreso de la Unión va a legislar en materia de seguridad pública ciertos temas y ciertos niveles. O sea, seguramente, no conozco el proyecto de legislación secundaria, pero seguramente el proyecto de ley se reservará o se destinará exclusivamente a los temas donde por la connotación, por la dimensión del problema y por la capacidad de represalia que pueda tener este tipo de organizaciones criminales, solamente la Federación lo puede contener. Por lo tanto, evidentemente que en este tema la Federación echará mano de todos los recursos que cuenta a su alcance para poder confrontarlos eficientemente, sin que con ello se vulneren las soberanías. O sea, seguramente también podrán los propios estados seguir teniendo, y deberán hacerlo así, la obligación de combatir en el ámbito de su competencia a los crímenes que deban de ser atendidos por los estados. No puedo pensar que se trate de una legislación donde la Federación le quite esa responsabilidad a los estados y a los municipios. Sería absurdo. No, está planteando la posibilidad que, insisto, igual que en otras materias, el Estado permita, la Federación intervenga en estos temas, pero a manera de competencia concurrente. Claro, mismas normas, mismas reglas para mismos problemas. Concurrente, ¿no? pero además con una rectoría del Estado. O sea, donde ya tengamos una política criminal, donde sepamos hacia dónde vamos, donde tengamos uniformados los criterios de funcionamiento en los procedimientos sistemáticos de operación policial, donde tengamos uniformados los criterios en materia de capacitación y formación del personal, donde tengamos uniformados una serie de elementos que son aplicables a todo el país, pero diferenciando misiones. No, sí. Es absurdo y no puedo pensar que todas las policías puedan hacer de todo. Por ejemplo, en Europa no sucede y en Estados Unidos tampoco. Aún y cuando tienen una diversidad de instituciones policiales, dentro de las propias corporaciones policiales hay una diversificación de misiones. O sea, no estamos pensando que esos 300,000 policías y mucho menos los otros 500,000 que están en el ámbito privado vayan a dedicarse todos a hacer lo mismo. Sería absurdo. Es decir, hay que saber para qué queremos las policías. ¿Para qué? O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, por eso la rectoría del Estado es tratar de saber para qué queremos la policía. O sea, y esto es lo que pretende el sistema. ¿Para qué la queremos? Y precisamente lo que decía Gustavo, bueno, unificar programas.
O sea, O uniformar, por lo menos. o uniformar programas, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos seguir. Para eso será la pensando- rectoría, para eso serán las Para eso, normas las técnicas. políticas públicas. Las políticas públicas. Eso es a final de cuentas, es una política pública que el Estado la tiene que asumir y que creo que en estos 10, 15 años que llevamos en toda esta discusión se ha perdido. Como que todo mundo, por eso decíamos, y creo que coincidimos, tanto Gustavo como yo, que cada quien casi hace lo que quiere, ¿no? O sea, en un sentido así muy genérico, pero es que cuando uno empieza a ver cómo funciona la asignación de presupuestos y que a final de cuentas resulta que, bueno, sí, tú justificas el gasto, pero ¿en qué te lo gastaste? ¿En equipo? ¿En armamento? ¿En salarios? ¿En qué? Bueno, a final de cuentas tú estás rindiendo cuentas diciendo que me lo Son las gasté, compras, pero ¿en qué se materializa? pero ¿en qué se Claro. materializa? Me lo Ahora gasté. es importante mencionar que estamos ahora hablando de la reforma constitucional, que eventualmente esto va a implicar una ley secundaria y Claro, precisamente sin lo duda. que platicamos es los elementos que a juicio de nuestros invitados, expertos en la materia, deberá reunir esta ley secundaria que podría emitir el Congreso de aprobarse la reforma. De aprobarse. Porque otro aspecto fundamental que ya lo esbozaban ustedes en sus últimas intervenciones, tiene que ver con la carrera policial, ¿no? Porque por un lado es cierto que la policía se ha desprestigiado, tal vez con razón en muchos casos, pero también es cierto que tenemos que dignificar y darle un valor Claro. especial y relevante a la función policial. Entonces me imagino que aquí también el servicio de carrera policial debe ser privilegiado y hacer que esos servidores públicos en México tengan el valor que tienen en otros lados del mundo, ¿no? Pienso en Londres, Donde en sea, Canadá, donde sea un orgullo de pertenecer a una institución. que haya orgullo de pertenencia. En ese sentido me parece que aún y cuando se han destinado, insisto, miles de millones de pesos, no hemos ni con mucho alcanzado esa tan anhelada profesionalización. Simplemente a manera de ejemplo debo señalar que dentro de la propia Secretaría de Seguridad Pública no existe el sistema civil de carrera policial. Por ejemplo, estoy hablando de la Secretaría de Seguridad Pública Policial y del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras que en el demás aparato gubernamental federal sí existe el Servicio Civil de Carrera Profesional, no existe el Servicio Civil de Carrera Policial dentro de la propia Secretaría ni del Sistema Nacional. En la PGR apenas han empezado y han hecho esfuerzos importantes, pero no se ha cristalizado. Y además, en donde existe, que es en algunos municipios, donde ya se empieza a materializar, han confundido y han amarrado administrativamente el rango con el cargo, con lo cual también evita e impide la posibilidad de un desarrollo adecuado policial. Y además confundimos la profesionalización con la capacitación. El ser profesional de algo, es decir, se traduce en que esa persona vive de eso con dignidad. Por ejemplo, un problema que se presenta en las policías hoy en día, entre otros así sencillo, es el de la habitación. Nadie en este país le quiere rentar un departamento o una casa a alguien que es policía. Por esa estigmatización que tienen los cuerpos de seguridad pública en nuestro país, lamentablemente esa mala fama ha sido muy bien ganada. Probablemente por la minoría de los policías, pero sin embargo sí existe y de manera permanente esa estigmatización hacia la figura policial. Por lo tanto, tenemos no solamente que pensar en una capacitación, por ejemplo, un paquete de seguridad social diferente a los propios trabajadores al servicio del gobierno De cualquier otro gobierno, servidor público. Del gobierno. Por ejemplo, no podemos pensar que la jubilación de un policía podemos amarrarla a la jubilación de cualquier otro empleado del gobierno. Un policía no puede jubilarse en sentido práctico a los 65 años o a los 60 años cumpliendo misiones de naturaleza policial. Es inviable. O ponemos en riesgo al policía o ponemos en riesgo a la población. O sea, tiene que tener un paquete de seguridad específico. Los países que han logrado los mayores índices de aceptación y de eficiencia en sus policías han tenido dos llaves. La del ingreso a través de un riguroso proceso de selección y reclutamiento que no se agota con el polígrafo, como muchos han pensado. Y dos, la llave de la salida, un adecuado retiro a tiempo y digno y además donde podamos ocupar
a estos policías en otras tareas que les permita también seguir participando de una actividad donde ya no están en la fuerza directa que En la están misión, pero en el sí despliegue en táctico, ya no están en el inteligencia. despliegue táctico, pero pueden estar en capacitación, pueden estar en radiocomunicación, y su experiencia puede ser aprovechada. Pero además con un retiro digno que garantice seguridad y tranquilidad a estos trabajadores que pusieron su vida durante muchos años, de tal manera que si están tentados en caer en las redes de la corrupción, por lo menos por el otro lado tengan la posibilidad de que alguien les garantice que tendrán un retiro digno. Y además, si le sumamos modelos que han sido eficientes en otras latitudes, donde les ofrezcamos becas a sus hijos, seguridad social para ellos y sus seres queridos, que en caso de que pierdan la vida tengan una indemnización que les permitan a sus deudos y viudas vivir con dignidad por lo menos los primeros años y que les garanticen educación a sus hijos, yo creo que el policía va a tener mayores elementos para poder seguir prestando con dignidad, con responsabilidad y valor las funciones que realizan cotidianamente. Ahora, imagino, Martín, que al hablar de un Sistema Nacional de Desarrollo Policial y que en esta reforma se pretenda incorporar en el texto constitucional la circunstancia, y lo leo, regular el ingreso, la selección, la permanencia, profesionalización, promoción, remoción o separación, sanción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones policiales de la Federación, me imagino que el sentido será de crear un sistema que tenga que ver con el servicio de carrera policial, Sí. que sea homólogo, que sea armónico sí. para todas las policías del país, sean municipales, sean Sí, estatales o sean necesariamente. federales. ¿Por qué? Porque no existe, como bien lo dice Gustavo, este servicio civil de carrera policial, profesional. ¿Por qué? Porque hoy en día nuestras corporaciones de policía son depreciadas enormemente, ¿no? Nadie, como ya bien lo exponía Gustavo, nadie le quiere prestar o nadie le quiere dar seguridad, brindar seguridad a los policías. Entonces, tenemos un conjunto de elementos que las policías, si nosotros empezamos a darle un servicio civil de carrera, pues obviamente lo estamos profesionalizando y constantemente lo vamos a tener que estar capacitando. Esto es básico, porque solo le pedimos también al policía obligaciones, pero ¿cuáles son sus derechos? Y aquí se está estableciendo promoción, remoción, ascensos. Esto es lo que permitiría Yo creo efectivamente que es de la mayor hacer, relevancia lo que comentas, ¿no? porque sí nos vamos mucho por la parte de las obligaciones. Sí, ¿no? o sea, ahora, la idea es hacer que como proyecto de vida el ser policía sea digno. O sea, eso es fundamental. Es decir, que yo desde que ingreso tenga la idea, la convicción de que quiero llegar al fin, porque es atractivo. Claro. Por la serie de, el paquete de Nosotros, por ejemplo, si nosotros prestaciones, lo vemos, de seguridad social, si nosotros lo vemos con las estructuras militares, pues hay una serie de ascensos. Uno ingresa y va ascendiendo conforme van pasando los años y conforme te vas capacitando. Y a final de cuentas tienes una salida, como dice Gustavo, más o menos digna. Una jubilación, tienes prestaciones, tienes todo esto. Conservas el rango. Conservas el rango, sí, pero te pueden seguir llamando, sigues teniendo respeto dentro de la corporación policial, porque sigues manteniendo ese... es decir, hay un interés, en este caso, por ejemplo, por el militar, por desde el momento que entra, llegar al fin de su carrera dentro de la propia institución. Pero aquí en la policía... Desde la reorganización que hizo el general Amaro del Colegio Militar, me parece que no solamente permitió esta posibilidad de profesionalizar a las Fuerzas Armadas, sino de dignificarlas. Y creo que esto nos colige con un tema que va a la par. Si bien México ya tiene algunos años donde hemos hecho grandes esfuerzos todos para la instauración de institutos, escuelas o academias de formación para nuestros policías, la verdad es que hoy todavía tenemos un gran rezago, que de alguna manera me parece que la única institución en nuestro país que empieza a cubrir este tema es el propio INACIPE, nuestra casa de estudios, referido a la formación de mandos. En este país, hoy en día, nadie forma mandos de policía o mandos en el tema de la seguridad pública. Nos hemos conformado en medio formar, porque en algunos lados es de un mes, en otros de 3, en otros de un año, escala básica para el ingreso.
es decir, los que van a ingresar a las corporaciones policiales o los que van a ingresar a las procuradurías como agentes del Ministerio Público. Creo que incluso la única institución seria en este país que forma peritos es el INACIPE, pero no tengo noticia de alguna otra institución que lo venga haciendo. Y por el otro lado, no tenemos el equivalente, no quiero decir que se llamen así, a la Escuela Superior de Guerra o al Colegio de la Defensa, donde formemos a nuestros mandos policiales. Tenemos ahí un hoyo negro que todavía no hemos sabido desarrollar y que apenas el INACIPE ha iniciado esta etapa a través de una serie de cursos, una serie de maestrías, pero que van dirigidas no específicamente a la formación de mandos, porque llegan de todo tipo de alumnos, pero no específicamente porque las instituciones lo hagan. Recientemente ya las instituciones de justicia y seguridad pública le están contratando al INACIPE el desarrollo de cursos para la formación de mandos policiales, porque en este país nadie los forma. O sea, por eso es uno de los elementos por los cuales los responsables de los gobiernos estatales están volteando hacia los mandos salidos de las corporaciones, de las estructuras militares para ocupar esos cargos de mando y dirección. Pero ha sido porque no hemos formado los mandos. Claro, nos falta preparar. Nos falta, o sea, no tenemos formación de mandos, no tenemos nuestra oficialidad, no creamos nuestra oficialidad que nos permita ocupar dentro de poco tiempo ello. O sea, estamos igual que cuando al principio no había escuelas para escala básica, para ingreso. O sea, los mandos se hacen sobre la marcha, pero no tenemos una escuela de mandos que esté dirigida a la estructuración y al desarrollo de quienes van a dirigir las estructuras de naturaleza policial en nuestro país. Un servicio de carrera pretende precisamente eso, ¿no? Exactamente, precisamente. Establecer mecanismos desde ingreso ascenso, hasta llegar a la salida. Cabeza de la corporación, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos, lo que no tenemos efectivamente, son estos niveles de profesionalización de mandos medios y superiores. Lo que tenemos es formación de una escala para ingreso. Por ejemplo, nosotros podemos ver instituciones, los institutos de formación profesional para las policías ministeriales, que estamos capacitando policías ministeriales que van a ingresar. Pero de ahí a la promoción para ascensos o de los que ya están dentro de las corporaciones de policía, ¿cómo ascienden? A través de antigüedad, a través de exámenes, a través de que... Y cada uno de los estados lo maneja de manera distinta, ¿no? Entonces, hace unos días apenas se promovió un documento que no ha salido a la luz, referido al perfil de grado por competencia. El perfil de grado por competencia recientemente en la Academia Nacional se empezó a realizar ahí con el esfuerzo de algunos de los que nos encontramos por ahí, pero ni siquiera se ha materializado. O sea, porque además otro de los problemas es que muchas de las responsabilidades que recaen en funcionarios de estos temas son habilitados o son de alguna manera pues tomados de otros lugares para llevarlos a adaptarse en un tema del cual son ajenos. Es decir, ni siquiera tenemos un perfil de grado por competencia reconocido a nivel nacional que se haya emitido y que haya sido aceptado por parte de los estados, donde podamos saber qué se necesita previo a un ascenso. Pero en parte es porque no hay un órgano rector. Esto de alguna manera se está haciendo como un esfuerzo, etcétera, pero no por una obligación. Mira, por ejemplo, yo lo pongo en este ejemplo. Para ser ahora policía judicial en el Distrito Federal, necesitas tener estudios de licenciatura, ¿sí? Truncos o terminada, y te dan un curso de 1 año. Eso es en el Distrito Federal. Si nosotros empezamos a revisar lo que hay en otros estados, y además, estos estudios están reconocidos por la Secretaría de Educación Pública como técnico superior universitario, ¿sí? O sea, ya tienes un título y tienes una cédula para ejercer como técnico. Ok, esto es en el Distrito Federal, pero en los otros estados de la República no funciona así. En otros estados te pueden dar un curso de 4 meses, puedes entrar con bachillerato, claro, cada quien decide estudios, cómo lo hace. Cada quien decide, por eso volvemos a lo mismo. Tiene que haber criterios homogéneos establecidos para poder cumplir competencias. Y de ahí, de eso que es el ingreso,
hasta que tú tienes tu retiro, tu jubilación. Tiene que haber diversos mecanismos, como lo señala la fracción 23 del artículo 73 en esta propuesta, de promoción, selección, Claro. etcétera, ¿no? Pues muy bien, pues amigos televidentes, como pueden ustedes observar, es un tema sobre el cual se puede abordar mucho tiempo, tiene múltiples aristas, tal vez cada uno de los adjetivos que prevé la reforma respecto a lo que hay que hacer con la policía ameritaría de un tema en particular. Esperemos tener pronto a Gustavo y a Martín para abundar en estos temas más adelante, y por lo pronto no nos queda más que agradecerles su participación y que nos hayan sintonizado. Muchas gracias, Martín, Gracias, Gustavo. gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias.